Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses. Empezamos una serie nueva hoy. Hace muchos años que quiero predicar Colosenses y decís, bueno, ¿por qué no lo predicaste? Bueno, hoy es el día. Así que Colosenses siempre predico. Tengo varios mensajes que he predicado de Colosenses. Es un libro que me gusta mucho, pero nunca lo prediqué entero al libro. Así que ahora vamos a empezar con el libro de Colosenses. En Colosenses, una de las cosas que estamos viendo, que va a ser lo principal, es que somos completos en Cristo. Somos completos en Cristo. Hay varias razones de por qué debemos estudiar Colosenses que se aplican al día de hoy. Si ven el dibujo ahí que apareció en la pantalla, tenemos un rompecabezas, ¿no es cierto? Y realmente hoy en día hay muchas personas que están buscando el significado de su vida, están buscando algo que arregle su vida, que algo o alguien provea lo que les falta. Y el mundo está activamente buscando eso. Y lo interesante es que Colosenses nos dice qué es lo que nos completa. Y nos va a responder diciendo, Cristo es lo que nos completa. Somos completos en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Cristo, su Hijo. Y eso es lo que Pablo va a remarcar vez tras vez tras vez mientras estudiamos estos 4 capítulos del libro de Colosenses. Miren conmigo, Colosenses capítulo 1. Hoy vamos a empezar con una introducción, mucho detalle de qué va a pasar, pero vamos a leer solamente el versículo 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Ahora les quiero dar algunas razones de por qué necesitamos estudiar este libro. Hay 5 razones que anoté, probablemente hay muchas más, pero hay 5 que anoté. Y las 5 razones de por qué podemos o debemos estudiar Colosenses. La primera es porque estamos en una época de ciencia. ¿Qué significa eso? Bueno, hoy yo no soy un científico y no soy alguien que le interesa mucho la ciencia, pero aún, sin embargo, sé que hay grandes procedimientos en lo que es la ciencia y hay grandes avances en lo que es la ciencia. Casi a diario se habla de la microbiología, por ejemplo, o la macrociencia. Busqué las definiciones de las dos, pero voy a dejar que ustedes lo busquen también para saber lo que estaba hablando. Pero existen grandes cosas en la microbiología, grandes cosas en la macrociencia. Hay cosas en cuanto a medicina nuclear. Hay hasta el punto en la ciencia que se habla de energía nuclear. Y todos esos aspectos el mundo pasa a diario descubriendo cosas nuevas, aprendiendo cosas en cuanto a la ciencia. Es más, se estima que hay literatura científica y tecnológica y que se escribe por año más de 60 millones de páginas en cuanto al tema, ¿no es cierto? O sea, se escribe más en un año de lo que vos podés estudiar en toda tu vida. Pero se estima que eso es el aproximado cada año sobre estos temas de la ciencia. Ahora, en la mayoría de las cosas de la ciencia se olvidan de una cosa, que es la más importante, que es cómo se relaciona Dios a la ciencia. Cómo se relaciona Cristo en la creación, en la ciencia, en el descubrimiento. La pregunta que puedes hacerte, ¿está dentro de la creación? ¿Está fuera de la creación? ¿Es el creador? En Colosenses 1:16, y les digo esto, voy a ir a varios versículos en el libro, así que si tenés tu Biblia, quédate en los 4 capítulos, vamos a ir a varios versículos, no van a estar en el PowerPoint. Si tenés tu Biblia electrónica, quédate con los 4 capítulos, no busques específicamente solo los versículos 1 y 2. Pero en Colosenses 1:16 dice, en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Saben que las personas que están escribiendo sobre la ciencia están escribiendo sobre Cristo que creó la ciencia y están estudiando las cosas que Cristo creó. Y Colosenses nos da eso y nos va a indicar eso y vamos a estudiar en más profundidad en este libro
como Cristo es parte de la creación. No solamente es parte, es el creador. Las cosas que vemos y las que no vemos, todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que se estudia en su descubrimiento, aunque los científicos no quieren darle la gloria a Dios por eso, Pablo nos dice aquí en este libro, Cristo responde a todas las preguntas en cuanto a la creación, porque Él es el autor de la creación. Vivimos también en una época sin autoridad. Época sin autoridad. ¿Qué significa eso? Bueno, significa realmente, y vos si estudiás el mundo, ves que no hay absolutos. No hay una verdad absoluta que el mundo dice esto es absoluto. Es más, toda autoridad es sospechosa, ¿no es cierto? Podemos empezar con autoridad política y enseguida digo eso y vas a pensar, y sí, son todos corruptos, somos sospechosos de cualquier persona en autoridad. Pero no empieza y termina con la política, puede empezar con el presidente y sos sospechoso del presidente y sus intereses. Podés ser sospechoso de los policías y sus intereses. Podés ser sospechoso de los jueces. Podés ser sospechoso de cualquier persona en autoridad. Y es más, algunos son sospechosos de los pastores que están en autoridad, que Dios los puso allí, ¿no es cierto? En algunas iglesias decís, bueno, sí, hay que ser sospechoso. ¿Por qué está? ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque vivimos en un mundo que no hay una autoridad que cree en una autoridad, digamos, sino que toda la autoridad es sospechosa. Es más, diría esto, no hay nada sagrado hoy, no hay nada que vos podés decir, bueno, eso no es sospechoso, o preguntamos si tiene autoridad o no. La religión misma no tiene autoridad. En algún momento se aceptaba todo lo que decía la religión, bien o mal, se aceptaba como de parte de Dios, como una autoridad. Hoy se cuestiona casi todo. El mundo, vos le hablás de la religión y dicen, eso no, están sospechosos, sienten sospechas sobre la religión. Todo en nuestro mundo está en un tiempo de sospecha porque no tiene autoridad. Han creado la religión del hombre, la religión de la mente humana. No hay reglas, no hay absolutos, solo importa la experiencia que vos has vivido y los ídolos que vos mismo creaste en tu vida. ¿No es cierto? Lo único que importa es el patrón que vos has creado en tu vida. Cuando yo les predico a alguien del Evangelio, ¿qué me dicen normalmente? Me dicen, ¡ay, qué lindo que es eso! Para vos. Yo no creo en esas cosas porque mi autoridad, las cosas que yo he creado son otras. Y yo creo que la religión es sospechosa, no quiero estar bajo tus parámetros o tu autoridad, sino que voy a elegir mis propias cosas. Pero lo que están diciendo es, no hay reglas, no hay autoridad, no hay una verdad absoluta. Dicen que Jesús es uno más, es como los otros. ¿Qué diferencia a Mohammed, a Jesús, a cualquier otro Dios? ¿No es cierto? Cualquier otro ídolo. No hay ninguna diferencia para el mundo porque los ven de la misma manera, sin autoridad. La palabra de Dios no es absoluta según el mundo. No hay un Dios verdadero. No hay un único Dios verdadero. Así piensa el mundo. Pero Colosenses nos va a hablar de que Jesús es la autoridad absoluta. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos está hablando de Cristo y dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios no lo podemos ver, pero Cristo es la imagen de Dios. Es para que no podemos ver a Dios, pero vemos a Cristo y con eso podemos ver a Dios, entender a Dios, porque Él es la imagen absoluta de Dios. Y nos dice, el primogénito, la preeminencia realmente de toda la creación. No solamente creó eso, sino que Él es lo absoluto de la creación. Y Él es el Dios invisible que nos muestra, está en Cristo. Él es la autoridad absoluta. Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice, en Cristo está toda la plenitud de la deidad, reside corporalmente en Él. Vamos a estudiar este versículo. Va a ser el versículo lema realmente de todo el libro, pero miren lo que dice ahí. Toda la plenitud de la deidad
reside corporalmente en Cristo. Pablo está diciendo, Cristo es Dios. No tiene ni un gramo menos que Dios. No es que Dios, aunque es Dios Padre y Dios Hijo, los dos siguen siendo Dios. Tienen diferentes funciones, pero Jesús no es inferior. No es una creación de Dios, sino que Él es Dios y tiene la misma autoridad que Dios y tiene la misma esencia que Dios y tiene el mismo poder que Dios. ¿Por qué? Porque toda la deidad está corporalmente en Cristo. El mundo dice, no hay absolutos, todo sospechoso. La Biblia dice, Cristo es Dios, que es el único Dios verdadero, el Dios absoluto. Y Pablo nos va a hablar un poco más de eso en este libro. También es una época de pragmatismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué estamos hablando de eso? Bueno, la gente hoy quiere saber lo que funciona, ¿no es cierto? Ellos quieren saber lo que les importa a ellos. Hay muchos que hacen yoga o diferentes formas de meditar. ¿Para qué hacen eso? Para poder encontrar su interior. ¿Por qué? Porque los hace sentir bien, ¿no es cierto? A veces vos le preguntás si alguien era un desastre en su vida y de repente cambió y vos le decís, ¿qué pasó? Y dice, empecé a preocuparme en mi yo interior, me cuidé a mí mismo y empecé con esta forma trascendental de pensar y ahora cambié algunos hábitos en mi vida y estoy mucho mejor. El mundo busca algo que funciona. Ahora quiero decirles esto, el mundo no dice, ¿cómo funciona eso? Porque quiero saber si es verdad o no. No hacen eso, ¿qué hacen? Preguntan, ¿funciona? ¿Realmente funciona? ¿Por qué? Porque están buscando algo. Están buscando mejorarse, están buscando estar mejor, estar más contento. Están buscando lo que funciona para su propio bien. No es importante si es verdad, lo que es importante en el mundo hoy es si funciona. Por eso es pragmatismo. Están buscando algo que funciona. Ahora en el cristianismo, y vamos a ver en este libro, la gente quiere saber lo mismo. ¿Saben lo que quiere saber? Si Cristo puede cambiar tu vida. Y la respuesta es sí. Ellos quieren saber si realmente podés tener paz. Y la respuesta es sí. Las personas quieren saber si realmente podés tener gozo en el medio de todos los problemas y tribulaciones que vivimos. Y la respuesta es sí. Quieren saber si realmente podés tener felicidad. Quieren saber si realmente Cristo le da sentido a tu vida, si le da poder, esperanza y propósito a tu vida. Y Pablo nos va a decir en Colosenses que sí, Cristo es la respuesta a todas esas cosas. Colosenses 1:22 dice así: sin embargo, ahora Cristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo nos salvó y nos transforma para ser perfectos delante de Dios Padre. Es algo que Él hace. ¿Obra Cristo? Sí, hace una obra en nuestras vidas. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Cuando estamos caminando en nuestra vida espiritual, arraigados y edificados en Él, va a haber cambios en nuestra vida. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos indica. Y Cristo es el que hace esos cambios en nuestra vida. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice: y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. El mundo dice, me falta algo, y Dios dice, Cristo completa eso que el mundo está buscando, porque es lo único que lo puede hacer. Es la única persona que lo puede hacer, y en Cristo podemos ser completos. Tenemos la plenitud de Dios en Cristo, y nosotros vivimos en Cristo.
Y otra vez, hermanos, vamos a estudiar esto en más profundidad para entenderlo, pero les estoy dando el panorama del libro y por qué lo estudiamos. Capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Funciona? Sí, hoy tenemos vida en Cristo. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, no podíamos hacer nada más que pecar y hoy Dios nos dio vida. ¿Funciona? Sí, porque Cristo es nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y la palabra clave acá es que somos revestidos, la idea es que somos transformados, somos cambiados de personas pecadoras a personas en este versículo a poder tener compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Quién hace esos cambios? Dios, por medio de Cristo, hace esos cambios en nuestra vida por medio de estudiar la palabra de Dios. Entonces, en una época de pragmatismo donde la persona está buscando soluciones a su vida, quiero decirles esto. Pablo nos va a decir en este libro, Cristo es la solución. Cristo cambia las vidas, transforma las vidas. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos filosofías del mundo porque no hacen lo que ellos dicen. La verdad de la palabra de Dios nos dice que Cristo es suficiente para ser completo en Él. Tengo 5 de estas, así que número 4. Es una época de relaciones frustradas. ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay muchas personas que están insatisfechas con las relaciones que tienen. Hay personas que se sienten solos. Hay personas que no tienen ninguna relación significativa con nadie. Incluso puede ser con sus esposos o esposas, sus padres, sus familiares o personas con las cuales trabaja. Colosenses, Pablo aquí nos va a hablar en capítulo 3, versículos 18 y 19, nos va a hablar sobre diferentes relaciones. En 18 nos va a decir, mujeres estén sujetas a vuestros maridos. En 19 nos va a decir, maridos amar a vuestras mujeres. Nos va a hablar de cómo tener relaciones de pareja, de matrimonio, basado en las verdades de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios, para no tener una relación frustrada como el mundo tiene, sino de acuerdo a los parámetros de Dios. En el mismo capítulo 3, nos va a hablar en el versículo 20, y les va a hablar a hijos, dice hijos, sed obedientes a vuestros padres, porque esto es agradable al Señor. Va a hablarle a hijos y cómo el hijo debe responder a sus padres. En el versículo 21 va a hablar a padres y dice, no exasperéis a vuestros hijos. Cómo el padre debe ministrar o enseñar al hijo sin exasperarlo. Y vamos a hablar de eso. Versículo 22 va a hablar de siervos. En este caso está hablando de esclavos, pero va a decir, obedece a tu amo en la tierra. ¿Cómo es tu relación, porque podemos aplicarlo a esto, con tu jefe? Y cómo vos respondés a tu jefe de acuerdo a los parámetros bíblicos. Y después en el capítulo 4, versículo 1, va a hablar de amos, cómo deben tratar a sus siervos. Entonces cambia la ecuación de jefe a los empleados. Y la Biblia habla de cada uno de estos temas. ¿Por qué? Porque son relaciones que tenemos y el mundo tiene relaciones que llamamos frustrados. Relaciones que están buscando que esas relaciones provean algo que no van a proveer porque el único que lo puede hacer es Cristo. Pero Pablo aquí nos va a hablar por medio de Colosenses de cómo las relaciones pueden ser mejores basado en los parámetros que Dios nos da. Y vamos a estar estudiando eso en este libro. Y la última es una época escatológica. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, podés ver, hay cientos de películas que ya han salido, hay grandes libros, pero ¿qué hace el mundo, el hombre hoy? Está pensando en que viene una catástrofe final, ¿no es cierto? Algo va a suceder, lo podés llamar lo que quieras. Algunos dicen que va a haber guerras alimentarias. Va a haber problemas de comida, por la gran sequía que va a haber en el mundo, va a haber problemas de comida. Entonces van a haber grandes guerras por las comidas.
La guerra podría destruirnos, puede haber una guerra nuclear, puede haber una guerra química, puede haber una guerra biológica, que hemos vivido una parte de eso, aunque no lo llaman guerra, pero hace unos años atrás vivimos algo. Puede haber, y esta es la palabra clave, o las palabras claves, cambio climático. ¿No es cierto? Y el hombre habla vez tras vez tras vez, tenemos que cuidar esto porque si no viene una catástrofe, todo el mundo se va a destruir, todo el mundo va a terminar mal si no hacemos algo hoy. Ahora, no estoy diciendo que no debemos ser cuidadosos con los recursos que Dios nos ha dado, no debemos malgastar y no debemos tomar como algo que, bueno, Dios me debía esto, debemos ser cuidadosos, buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Pero no debo tener miedo del final. Y Colosenses nos va a hablar del final. En Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. ¿Cuándo viene la herencia? En el futuro. Nosotros, no importa lo que pase con este mundo, no importa la guerra, las cosas biológicas, el calentamiento global, y quiero decirles esto, agrego esto, porque alguien una vez me preguntó, ¿por qué no querés hacer nada con el calentamiento global? Y les dije, Dios ya dijo que va a destruir esta tierra. Entonces, yo no estoy diciendo que no debemos cuidarlo, pero no hay nada que el hombre pueda hacer para frenar lo que Dios ya va a hacer en algún momento. El mundo lo llama cambio climático, pero Dios lo llama, esto es mi voluntad y algún día voy a crear una nueva tierra. No sé por qué me fui por las ramas ahí, pero bueno, el versículo 12, va a haber una herencia. Nadie puede sacarte la herencia si conoces a Cristo como tu Salvador, porque en Cristo vamos a recibir esa herencia, no importa lo que pase con el mundo. Versículo 13, capítulo 1, 13 dice, porque Cristo nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó ¿al qué? Al reino de su Hijo amado. En el futuro, ahora ya somos parte del reino, aunque no lo entendemos todo, no lo vemos todo, pero en el futuro nos espera una esperanza que es estar en el reino de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo la obra, porque creímos en Cristo, porque Él nos promete esa herencia al reino. Colosenses capítulo 3, versículo 4, nos dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No hay nada que le pase a este mundo que pueda afectarte a vos si conoces a Cristo como tu Salvador, porque a nosotros tenemos una esperanza, tenemos una herencia prometida y algún día el Señor va a manifestarse y cuando se manifieste nosotros también vamos a manifestarnos con Él. Esa es la verdad que tenemos nosotros para poder confiar en Cristo. Todo eso vamos a ver en este libro. Son respuestas a 5 cosas que el mundo hoy está preocupado por estas cosas. Y Pablo nos responde todo eso en este libro y más, vamos a ver mucho más. Pero Colosenses presenta a Cristo como la solución al dilema de cada hombre y mujer en la tierra. ¿Y saben cuál es? Cristo. Cristo nos completa. Cristo es suficiente. Y eso es lo que Pablo quiere remarcar y va a remarcar vez tras vez, tras vez, tras vez en este libro. Y vamos a estudiar eso en gran profundidad. Pero bueno, quiero meterme, eso fue introducción a la introducción, ¿no? Igual va a ser bastante corto, pero quiero hablar de estos 2 versículos, no hay mucho aquí, pero quiero hablar de algunas cosas para que entendamos. El escritor es Pablo, miren el versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, Pablo comienza acá, es una carta normal, y las cartas de ese tiempo empezaban con el autor de la carta, ¿no es cierto? Hoy nosotros firmamos, o normalmente escribimos un mail, pero ponemos algo al final y nuestro nombre va al final del email, ¿no es cierto? Al final del mensaje o al final de la carta. En ese tiempo, cuando se escribió la palabra de Dios, se escribía al principio, que a veces es mejor al principio, porque si has recibido una carta, a veces recibí una carta de varias páginas y no tenía idea quién me escribió hasta que llegué a la última página. Y estás leyendo y decís, ¿quién fue el que me escribió? Y tenés que ir al final para verlo. Bueno, Pablo dice, soy yo, Pablo, les escribo.
Y era una forma normal de escribir en ese tiempo, era típico. Y miren lo que dice, ahí dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo que Pablo está marcando allí es la autoridad que Dios le ha dado. Él está estableciendo la autoridad de Dios. El ser un apóstol, ahora, es importante esto. Los hermanos en ese tiempo, ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Ellos tenían hasta Malaquías, ¿no es cierto? Y después tenían algunos evangelios y algunas cartas que iban de los apóstoles a diferentes iglesias, ¿no es cierto? Juan estaba escribió primera, segunda y tercera de Juan y el evangelio de Juan. Y estaba Pablo escribió 13 cartas y las mandó a diferentes iglesias, pero no tenían la palabra de Dios. Hoy, si alguien viene con una carta o una visión o algo que me quiere enseñar, yo le digo, ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Y me dicen, no está, entonces le digo, entonces no es de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo que es de Dios está aquí en la palabra de Dios. En ese tiempo no tenían eso. Entonces, ¿cómo sabías que si era una carta linda, a veces linda, porque a veces Pablo no escribía muy lindo, pero si era algo que Dios te estaba diciendo o si era algo que un hermano te estaba diciendo? Y la realidad es que Pablo, usaba esto para mostrar que esto no es algo que yo inventé, dice Pablo. Soy un apóstol de Jesús, he visto a Jesús, tengo la autoridad de parte de Jesús para escribirle las verdades de la palabra de Dios. Entonces él está marcando su autoridad para escribirle esta carta a ellos. Y dice de acuerdo o por la voluntad de Dios, porque Dios le dio el lugar de apóstol. Ahora no quiero pasar tiempo en esto, lo hablamos un poco en la clase de nuevos miembros, pero hoy en día nosotros no creemos que hay apóstoles vigentes, no hay apóstoles vivos. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos principales para ser un apóstol es ver a Jesús vivo, ¿no es cierto? Ahora, si vos hoy escuchás, porque hay varios que se llaman apóstoles, ¿no es cierto? Tiene que tener más de 2000 años. Poco difícil, ¿no? Hay algunos que son canosos, pero no tiene 2000 años. Entonces nosotros no aceptamos que hoy hay apóstoles porque uno de los requisitos era ver a Jesús. Pablo y los otros discípulos vieron a Jesús, se convirtieron en apóstoles porque vieron a Jesús y Dios les dio la autoridad de poder comunicar las verdades a las personas en ese tiempo. Entonces Pablo acá está remarcando su autoridad, dice, esto viene de parte de Dios, eso es lo que está diciendo. Ahora es interesante, en las cartas de Pablo, no todas las cartas Pablo pone su apostolado como sello, ¿no es cierto? Es más, en Primera, Segunda Tesalonicenses, en Filipenses y en Filemón, él no dice nada de eso. ¿Saben por qué? Porque ellos ya sabían que era un apóstol y ya aceptaban que venía de parte de Dios. Entonces él no sintió que era necesario dar sus credenciales, si podemos decirlo así. Ahora, en Gálatas, no solamente que pensó que era necesario, sino que pasa 2 capítulos enteros hablando de el apostolado de Pablo. ¿Por qué él es un apóstol? ¿Por qué viene de parte de Dios? Porque tenía que defenderlo, porque ahí lo cuestionaban en gran manera. Y en Colosenses, si bien no los cuestionaba, pero vamos a ver esto, no lo conocían personalmente a Pablo, entonces él lo agrega para que sepan que viene de parte de Dios. Entonces, básicamente lo que él está diciendo es, hermanos en Colosas, esto viene de parte de Dios. Esto es una carta que viene de parte de Dios. ¿Y cómo saben? Porque soy un apóstol y Dios me ha dado la voluntad de escribir esto de acuerdo a los parámetros de Dios. La segunda cosa que queremos ver acá rápidamente, su compañero, lo vemos ahí en el versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, el hermano Timoteo es interesante, él no es un coautor, no es que Timoteo escribió, Pablo estaba cansado en la cárcel, entonces empezó a escribir algunas cosas de lo que Pablo, no es eso, sino que Pablo acostumbraba a viajar con alguien, y él siempre estaba viajando con alguien, y él menciona en muchas de sus cartas con quién estaba viajando. Ahora, Timoteo era la persona principal, él está en varios, él está en 2 Corintios, en Filemón, en Filipenses, y en 1 y 2 Tesalonicenses. En Gálatas, Pablo menciona a un grupo de hermanos que están con él. En 1 Corintios, Pablo incluye un hermano que se llamaba Sóstenes. Y él incluye a esas personas
pero no son coautores, no son apóstoles, son personas que viajaban con él en sus viajes misioneros, en los ministerios que él hacía, y él los menciona. Ahora es interesante, Timoteo viajó más que cualquier otra persona, y realmente Timoteo, y cuando estudiemos el libro de Timoteo en algún momento vamos a hablar mucho más en detalle con él, pero Pablo tenía una relación muy buena con Timoteo. Es más, Pablo era el padre espiritual, o se sentía como el padre espiritual de Timoteo, y tenían una relación muy fuerte, aun cuando Timoteo vemos en la palabra de Dios que era un hermano delicado, frecuentemente estaba enfermo, era tímido, era vacilante, siempre necesitaba a alguien que lo anime, aparentemente de las cartas, y sin embargo, Pablo puso más confianza en él que cualquier otra persona con la cual viajó en Timoteo. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero podemos ver que Timoteo era alguien que estaba en el ministerio con Pablo y que Pablo amaba en gran manera. Los lectores, versículo 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios Padre. Empieza ahí, dice: a los santos y fieles. ¿No? Algunos dicen, bueno, ¿quiénes son los santos? Bueno, hemos estudiado esto. La palabra santo en griego, voy a decir esto, nosotros cuando escuchamos la palabra santo decimos, qué bien que se debe haber portado esa persona, ¿no es cierto? Qué bien que se debe haber portado, debe haber sido un santo, ¿no? Ay, sí, sos un santo. La palabra en griego no tiene un significado ni ético ni moral. No es que es alguien bueno o no, sino que la palabra lo que significa es ser apartado o separado. Por ejemplo, a veces se habla de la iglesia como un lugar santo. ¿Saben qué? Los ladrillos que están aquí, nosotros fuimos a Sodimac, justo tenían los ladrillos santos y compramos todo un grupo de ladrillos santos. No hay nada santo, ni en los ladrillos, ni en el cemento, ni vino alguien y bendijo el edificio como algo santo. Pero cuando hablamos de este lugar, si bien el lugar no es santo, fue separado o es apartado para un lugar para adorar a Dios. El propósito es para ser separado o utilizado de una manera de adorar a Dios, y por eso decimos que esto es un lugar santo. Otra ilustración. Hablamos a veces, y algunos quizás tienen en la tapa, yo lo tengo, dice Santa Biblia. ¿Ustedes tienen eso? Si no tienen eso, tenés que comprarte una Biblia que diga Santa Biblia. Ahora, es interesante, esto lo mandamos a una isla en el Medio Oriente que tiene tinta y papel santo que se compra en una cierta isla. Tampoco, no hay nada así. Es la misma tinta, el mismo papel que se imprime miles de otros libros o cientos de miles de otros libros. Entonces, ¿por qué llamamos este lugar o esta Biblia Santa Biblia? ¿Por qué? Primero porque es la palabra de Dios, pero la idea es que este libro, a diferencia de todos los otros libros que se escriben y se imprimen con la misma tinta y el papel, es un libro separado, apartado, para hablarnos de Dios, ¿no es cierto? Entonces la idea es un libro único que nos habla de quién es Dios. Entonces vemos acá un libro santo. No significa, aunque tiene moralidad, ¿no es cierto? Tiene ética, nos habla de eso, es la palabra de Dios. No lo llamamos santo porque es la palabra de Dios, lo llamamos santo porque este libro habla de Dios y es separado de todos los otros libros. Tiene un propósito principal. Ahora, cuando hablamos de los hermanos, y volvemos aquí al versículo 2, no está diciendo a esos hermanos que tienen gran moral en la iglesia. No, está hablando a los que son separados, apartados ¿de qué? Del mundo. Fueron creyentes, creyeron en Cristo como su Salvador y Dios los separó del mundo porque ya no viven para esos principios y dijo, este es un hermano santo. ¿Por qué? Porque fue separado ahora ¿para qué? Para darme gloria, para vivir para mí. Ahora, si bien tenemos hermanos santos, hay que evaluar si realmente viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice.
Eso no es automático, ¿no es cierto? Porque hemos estado aprendiendo eso en diferentes libros. Si fuera automático, no estaríamos estudiando la palabra de Dios para luchar con el pecado o luchar con la tentación, porque sería automático, pero no es automático. Somos separados para la obra de Dios, para dar gloria a Dios, para nuestro propósito es ser transformados a la imagen de Cristo. Sin embargo, eso no te hace automáticamente santo moralmente, sino que debes estar creciendo y aprendiendo y dejando que la palabra de Dios obre en tu vida. Entonces Pablo acá les está diciendo a los que han creído en Cristo como su Salvador, que fueron separados del mundo para servir a Dios. Y nos dice, y ahora sí dice, y fieles hermanos. No sé si hace una diferencia entre fieles hermanos y no fieles, creo que no, creo que lo que está diciendo es, he escuchado que ustedes están viviendo de una manera fiel en un mundo difícil. Entonces sigan con esa fidelidad al Señor. Entonces les está hablando a los hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora, voy a hablar de Colosas un momento. La iglesia, perdón. El lugar de Colosas, hace unos años atrás, justo antes de la pandemia, pudimos viajar y fuimos a esta iglesia. Es hermoso el tabernáculo. No, es una montaña con nada ahí. Es más, tienen un cartelito y dicen, aquí creemos que estaba la ciudad de Colosas, ¿no? Y vos subís una montañita y estabas ahí. Tenemos una foto, no la traje, porque no hay absolutamente nada. Estamos Romina y yo ahí abrazados con pasto atrás nuestro. No hay nada. Pero la ciudad de Colosas existía realmente en los tiempos, sabemos en la Biblia, que existía cuando estaba el rey Xerxes, que era el rey de Persia, desde 486 a.C., él era el rey de 486 hasta 465 a.C. Y después acá, ya 500 años está en la vida de Cristo, en la vida de Pablo, existe todavía la ciudad de Colosas y va a existir hasta el año 400 después de Cristo. Está más o menos 150 kilómetros de la ciudad principal de la zona, que es la ciudad de Éfeso. Y Éfeso realmente es hermoso, Éfeso, y realmente quedaron grandes ruinas allí, porque antes el mar llegaba hasta Éfeso y el mar empezó a retraerse y entonces dejaron ese pueblo para ir más cerca al mar. Entonces lo dejaron sin haberlo destruido y realmente quedan ruinas muy lindas para ir a Éfeso. Hablamos sobre la diosa Nikea, que era la diosa de la victoria. Está la estatua de ella allí en la ciudad de Éfeso. Bien. En este lugar, Colosas es conocido por dos cosas. Número uno, por terremotos. Tenían terremotos a cada rato en esa zona. Y la segunda cosa por la cual era conocido es que estaba ubicado cerca del río Licus. Y lo que tenía especial ese lugar es que el río venía y había inundaciones a veces, y lo que producía era una cierta tiza, es lo que llamaban, pero dejaba un color cuando volvía a bajar el agua. Y la otra cosa que tenían es que el pasto de esa zona era muy fértil. Entonces ellos, lo principal en la ciudad de Colosas es que criaban ovejas y producían la lana para toda la región, y con la tiza los tenían y armaban lanas y le ponían diferentes colores y de allí vendían a todo el mundo conocido en ese tiempo, y era un lugar conocido específicamente por eso. No era una ciudad grande, es una ciudad vieja porque ya tiene más de 500 años cuando estamos hablando aquí. Es una ciudad insignificante. Aparte de eso, Pablo no creemos que visitó esta iglesia nunca. Pablo pasó 3 años en la ciudad de Éfeso, en su tercer viaje misionero, ministrando en la ciudad de Éfeso, que está a más o menos 150 kilómetros. Y una cosa por la cual se enojaron las personas de allí es que dijeron que la predicación de Pablo estaba yendo por todo Asia Menor, que es lo que hoy sería Grecia y Turquía, especialmente Turquía, pero estaba yendo de Efesios, y en ese tiempo que Pablo estaba allí se fundaron las 7 iglesias que habla en Apocalipsis, y también se fundó la iglesia, pensamos que se fundó la iglesia en Colosas y la iglesia en Hierápolis, que está ahí nomás. Hay 3 ciudades ahí, Hierápolis, la Odisea y Colosas. Colosas está en el medio de esos 3 lugares. Entonces, Pablo realmente nunca fue a esta iglesia de Colosas, pero tuvo que ver porque él estaba en Éfeso ministrando y todos venían hasta allí
para escuchar de Pablo y fueron y comenzaron o fundaron iglesias. En el medio de todo eso había un hombre que se llama Epafras, y él está mencionado en este capítulo en varios lugares, pero creemos que Epafras era el pastor que comenzó la iglesia de Laodicea, la iglesia de Colosas y la iglesia de Hierápolis durante el ministerio que Pablo tenía en Éfeso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pablo está por 3 años en Éfeso, en su viaje misionero. Después va a Grecia, pasa un invierno en Grecia. Desde Grecia vuelve a Jerusalén y vuelve juntando una ofrenda para llevarle a las personas necesitadas en Jerusalén. Vuelve a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén es arrestado por predicar el Evangelio. Entonces lo arrestan y él, siendo ciudadano romano, pide una audiencia con el César. Entonces ellos le otorgan eso, llevan a Pablo a Roma y Pablo está en Roma encarcelado cuando escribe el libro de Colosas. Ahora, mientras él está encarcelado, dejan que él tenga visitas. Entonces viaja una persona que se llama Epafras, 1800 kilómetros aproximados, para ver a Pablo. Y cuando llega a ver a Pablo, está en la cárcel Pablo, y le cuenta de todas las buenas cosas que están sucediendo en la iglesia de Colosas, pero hay un problema. Hay una herejía que está saliendo y necesito consejo, pero también me gustaría una carta pastoral para que les hables, para que ellos puedan permanecer en la fe. Y es de ahí que sale la carta de Pablo a los colosenses, escribiendo desde la cárcel, manda esta carta diciendo, estoy contento por ustedes porque están siguiendo al Señor, pero hay un problema y quiero aclarar este problema. Ahora vamos a ver la herejía rápidamente. Entonces les da un saludo, versículo 2. En el medio dice, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Era un saludo normal, gracias a vosotros, que es misericordia de Dios, y paz es el resultado de eso. Y era un saludo que era muy normal en eso. Pero ¿qué es lo que le dijo? Ahora, esto no va a estar en la Biblia, en los primeros 2 versículos, pero sí vamos a verlo en el libro. Pero quiero que entiendan la herejía principal antes de que nos metamos en este libro que vamos a hacer la semana que viene. No se preocupen, la introducción es todo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Pero vamos a mirar eso en gran detalle. Pero la herejía era tan grande que Epafras dijo, necesito ver a Pablo. Se subió a un avión, no existían los aviones en ese tiempo, 1800 kilómetros, a veces tenías que pasar por las montañas, tenías que ir en barco, era un viaje que iba a tardarte semanas, y finalmente llega, pero él lo vio demasiado importante, ir a Pablo y hablarle de lo que estaba pasando. Y Pablo entonces responde con esta carta que vamos a estar estudiando. Pero les voy a decir un poco la herejía. Bueno, una cosa que era importante en la ciudad de Colosas y en Éfeso en ese tiempo es que había mucho paganismo. Habían muchos dioses. Es más, cuanto más dioses tenías, mejor. Estaba muy afectado por Atenas. En Atenas tenían dioses por todos lados. Si recuerdan, Pablo va y predica y hay un lugar donde tienen todos los dioses que tenían y dicen por las dudas, tenían un altar que decía al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque no sabían, pero quizás habían más dioses. Animaban a tener más dioses, estaban contentos con tener más dioses y adoraban a todos esos dioses. Y Éfeso era muy parecido, tenían muchos dioses paganos a los cuales adoraban. Y en el medio de todo eso, Pablo, estos hermanos creen en Cristo, pero ahora están teniendo lucha con el paganismo que dejaron. Sabemos eso porque en capítulo 1, versículo 23, Pablo le dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual Pablo fui hecho ministro. Lo que está diciendo allí es, no vuelvan. Han escuchado la verdad, permanezcan en lo que escucharon, en la esperanza del evangelio, no se muevan. ¿Por qué? Porque habían algunos que estaban luchando, siendo tentados por el mismo paganismo que habían dejado. Y eso era algo que los influenciaba grandemente. Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Ustedes recibieron el Evangelio. No necesitan estas otras filosofías, no necesitan este paganismo. Sigan en lo que escucharon, en lo que creyeron.
uno más, capítulo 3, versículo 2. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en el paganismo y las influencias de la tierra. Los hermanos eran creyentes nuevos. La iglesia de Colosas no estaba hace mucho, es más, unos años atrás estaba Pablo en Éfeso y no sabemos bien cuándo comenzó, pero no tiene más de 4 o 5 años. Entonces son creyentes nuevos y están aprendiendo la palabra de Dios y habían creído en Cristo y ahora están luchando con cosas de su pasado. Y Pablo dice, no se muevan, enfóquense en las cosas de Dios, no en esas tentaciones del mundo, sigan a Dios. También sabemos que Satanás influenciaba aquí. Sabemos que, y estudiamos esto en el libro de 1 Juan, pero él siembra cosas mentiras, siembra falsa doctrina para que podamos estar desviados. Es más, en este caso puso filosofía falsa. Miren capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Una cosa que es muy importante, aparte del paganismo, los griegos en este tiempo amaban el conocimiento. Ellos estudiaban filosofía tras filosofía tras filosofía, que eran ideas del hombre, pero era como el que más loca era su filosofía, mejor. Sí tenía sentido, sí tenía lógica, porque ellos querían conocimiento. Entonces ellos escucharon el Evangelio, ¿y qué hicieron con el Evangelio? Dijeron, es muy simple. No puede ser que podés creer en Cristo y eso es suficiente. Eso es muy simple. Eso no me gusta. Yo quiero algo complicado, porque eso es lo que los griegos miraban con agrado. Tener un conocimiento superior. Entonces en el capítulo 2, versículo 8, Pablo le dice, no sigas la filosofía del mundo, sino que seguí a Cristo. Esa filosofía del mundo va en contra de Cristo, va con ideas del mundo, alejate de eso. ¿Por qué? Porque esas filosofías falsas estaban entrando en la iglesia y estaban llegando a un punto de decir que Cristo, solo Cristo y creer en Cristo no es suficiente para la salvación. ¿Por qué? Porque los griegos decían, necesitas algo con más conocimiento. Capítulo 2, versículo 18. Dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Venían algunos y ¿qué hacían? Tuve una visión. Les voy a compartir este conocimiento especial que tuve en esta visión. Y empiezan a contarles de eso. Y dice acá, Pablo dice, hinchados sin causa por su mente carnal. Se la creían porque tuvo una visión que inventó y esa visión decía, Cristo es muy bueno, pero no podés ser salvo. Solamente podés ser salvo por este conocimiento superior que yo tuve. Y se los voy a compartir para que ustedes también puedan tener esto. Entonces había una falsa enseñanza que venía de gnosis, que es la palabra en griego de conocer, y era llamado conocimiento superior. De allí sale lo que es el gnosticismo, que ya hemos mirado. Pero aquí el gnosticismo no era solamente conocimiento superior, sino que tenían algo más que agregaron, que era esto, y les voy a decir la filosofía que tenían. Ellos creyeron que Dios es bueno, pero Dios es espíritu. Y creían que cualquier cosa que era material o hombre es malo. Entonces, Dios, espíritu, bueno, materia, malo. Y ellos decían, ¿cómo Dios, el bien, puede crear la materia que es tan malo? No lo puede hacer, entonces Dios no nos creó. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, Él creó o engendró, usan la palabra eso, un montón de subdioses. Entonces, Dios crea a subdioses, dioses más chiquitos, ¿no es cierto? Y estos subdioses, ellos hacían el trabajo de Dios en la tierra y venían y volvían al cielo. Iban y venían al cielo y a la tierra, al cielo y a la tierra, pero en un momento llegaron a la tierra y cada vez que venían a la tierra se estaban poniendo malos. ¿Por qué? Porque acá estaba la tierra y la materia era malo y se ponían malos y más malos y empeoraron. ¿Y saben lo que pasó?
uno realmente muy, muy malo y asquerosamente malo, creó la materia en un hombre. Uno de estos subdioses era tan malo que creó algo malo que era el hombre, ¿no? Entonces, para ese momento Dios ya estaba tan alejado de la creación que Él había hecho que, lo que tenías es los subdioses malvados creando algo malvado y Dios en espíritu siendo bueno, pero ya no tenía una conexión. Pero Dios en su gracia manda a Jesús. Ahora, Jesús no vino a morir, sino que Él era un subdios muy bueno. Y Él era espíritu, entonces no podía venir como hombre. Entonces Cristo vino, era un subdios, y ahora vos querías tener acceso, aunque eras un hombre de materia horrible, querías tener acceso a Dios, y la única forma de poder hacer eso era por un conocimiento superior en Cristo, pero no era suficiente, porque Cristo tenía que pelear contra todos los subdioses que interrumpían el camino a Dios, ¿no? Todo esto lo podés leer, ¿no? Voy a resumirlo porque no es tan importante, pero habían subdioses que frenaban a Jesús de Dios y al hombre de Dios. Pero creer en Cristo no era suficiente porque Jesús no tenía tanta fuerza para pelear contra todos estos subdioses. Entonces, ¿qué hizo? Habían otros subdioses que eran buenos, que los llamamos ángeles. Entonces, empezabas a adorar a los ángeles y a Jesús, porque Él era importante, pero no era lo único. Entonces empezaron a adorar a Jesús, a los ángeles, para llegar a ese conocimiento superior a Dios y pelear contra todo lo malo que eran los subdioses malos, que vamos a llamar demonios. Bien, entonces miren el capítulo 3, versículo 18, dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Ya que pensaban de esta manera, empezaron a adorar a los ángeles, porque cuanto más ángeles buenos tenías de tu lado, más chance tenías de que le ganen a los ángeles malos, ¿no? A los demonios, y puedas llegar a Dios con tu conocimiento. Y toda esta filosofía estaba dando vuelta alrededor de ellos allí en la ciudad de Colosa, pero se estaba infiltrando en la iglesia. Y Pablo les dice, no solamente que está mal esta filosofía, sino que Cristo es lo único que necesitas, porque Él es el acceso directo a Dios, porque Él es Dios, Él es la plenitud de Dios. No es un hombre malo, Él es Dios en la carne, encarnado. Y es muy importante entender eso. Capítulo 1, versículo 15, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el principal de toda la creación. Él fue el que creó eso. ¿Qué es lo que le está diciendo a los colosenses? Les está diciendo, la filosofía que ellos están diciendo va en contra de la palabra de Dios, porque Cristo creó todo y es el principal de esta creación que ellos dicen que es malo, fue hecho por Dios, para Dios, por medio de Dios. Capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñándole a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Cristo es 100% Dios, 100% hombre, y por medio de Él podemos ser perfectos. No necesitamos ninguna otra filosofía del mundo, del tiempo de los gentiles, del tiempo de los griegos. No necesitamos nada de eso, porque Cristo es suficiente para tener acceso a Dios. Capítulo 2, versículo 9 dice, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Esa frase está allí, ¿por qué? Porque ellos pensaban que la materia era mala. Y Él dice, no, Él es verdaderamente Dios en un hombre. ¿Por qué? Porque es así como Dios lo quería. Capítulo 2, versículo 19. Pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Está hablando de Cristo, es la cabeza en el cuerpo de Cristo. Allí en el capítulo 2, versículo 19. Cristo es todo lo que necesitas para tu vida. No hay nada más.
Y las filosofías del mundo van y vienen, pero sus filosofías van contrarias a la palabra de Dios. Y Pablo les quiere remarcar eso a los colosenses. ¿Por qué? Porque estaban luchando con esas filosofías. Estaban luchando con cómo pensaba el mundo. Hermanos, nosotros a veces también luchamos con esas cosas. Somos separados del mundo para vivir para Dios. Sin embargo, a veces las influencias de la filosofía, de la forma de pensar, nos afectan nuestro andar diario. Tenemos el Internet que nos comunica lo que el mundo piensa. Tenés la televisión que a diario te comunica cómo el mundo piensa. Tenés libros que te comunican cómo el mundo piensa. Quizás estás en la escuela, tenés los maestros, los estudios que te comunican cómo el mundo piensa. Quizás estás en un trabajo que te comunica cómo el mundo piensa. Y normalmente como el mundo piensa es contrario a lo que Dios dice en su palabra. Y el mundo dice, eso es re tonto lo que vos estás estudiando. Lo que vos tenés en tu Biblia, eso es re tonto. ¿Quién querría vivir así? ¿Qué es esa filosofía? Es muy tonto. Y Pablo dice, hermanos, ¿ustedes creyeron en la verdad del Evangelio? Vivan de acuerdo a esa verdad. Sigan en esa verdad. Porque es la verdad de la palabra de Dios. La única verdad. Dejen de adorar ángeles. Dejen de estar pensando en las filosofías y enfóquense en adorar a Dios. Una última cosa y ya terminamos. Legalismo. No solamente habían agregado algo de los ángeles, sino que habían agregado reglas de cómo tenían que vivir. Capítulo 2, versículo 11. Para ser salvos. Versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Saben lo que estaba pasando? Ellos decían, bueno, vamos a evitar Cristo más filosofía, porque obviamente ya sabemos de Pablo que Cristo es suficiente para ser salvo. Entonces, no vamos a agregar filosofías. Pero sería importante, quizás al principio era algo importante nomás, que se circunciden, porque creo que eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que hacía el pueblo de Dios. Y si vos sos salvo, tenés que ser salvo verdaderamente, pero también tenés que ser circuncidado para ser realmente salvo. ¿Qué es lo que hicieron? Agregaron obras al Evangelio. Y una vez que vos agregás una obra, si bien sea diminuto, bueno, esto no sé si era diminuto, ¿no? Pero algo chiquitito, agregás una obra al Evangelio, ya no es el Evangelio. Porque lo que estás diciendo, si Cristo murió por vos y vos tenés que hacer algo para que eso sea efectivo, entonces Cristo no fue suficiente para salvarte. Eso es lo que estás diciendo. Y esto es lo que los hermanos aquí estaban luchando con estas verdades en la iglesia. Estaban diciendo, Cristo es suficiente, pero tenés que circuncidarte. Tenés que comer ciertas cosas, tenés que dejar de comer lechón, ¿no es cierto? Y algunos dicen, eso sería imposible, menos mal que hoy puedo ser salvo por lo que Cristo hizo, ¿no es cierto? Pero ellos tenían algo porque eso eran los rasgos judaicos que tenían. Entonces empezaron a agregar reglas de legalismo y decían, Cristo es lo que necesitas para ser salvo, pero no es suficiente, tenés que tener estas cosas también. ¿Y saben lo que hizo? Cambió el Evangelio a algo por obras que no puede salvarte. No necesitamos obras, porque lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para nuestros pecados, para pagar por nuestra maldad. Cristo pagó por todo, fue suficiente. Entonces no tenemos que tener todas estas reglas para poder ser salvos, porque ya somos salvos. Ya leí este versículo varias veces, pero Colosenses 2:9 nos dice, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y habéis sido completos en Él. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. La salvación fue suficiente, lo que Cristo hizo para toda nuestra salvación. No importa si sos circuncidado o no, no importa si seguís ciertas leyes o no. No importa realmente si vas a la iglesia en algún otro momento de tu vida después de haber creído. ¿Por qué?
Porque eso no es lo que te salva. Lo que te salva es creer en la obra de Cristo en la cruz. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día sobre la muerte y es suficiente para salvarnos. No hay que agregar más nada a esa verdad. Ahora, ¿por qué hacemos las otras cosas? ¿Por qué vivimos para Dios? Porque eso es un resultado de lo que Cristo hizo en nuestra vida. ¿Por qué asistimos a la iglesia? Porque Dios nos manda a hacer eso y es un resultado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Son resultados del Evangelio que hemos vivido. Entonces, ¿querés conocer verdaderamente a Dios? Lo vamos a ver en el libro de Colosenses. Está en Cristo. ¿Querés conocimiento? Como ellos decían, conocimiento superior. El conocimiento está en Cristo. No hace falta nada más. Él es lo que necesitamos estar estudiando y conociendo y aprendiendo más y más de Cristo, porque Él es suficiente, Él es lo único que necesitamos. ¿Querés ser aceptado por Dios? Es por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Cristo pagó por nuestros pecados para que podamos ser aceptados por Dios, limpios, perfectos, y Dios nos ve ahora por medio de lo que Cristo hizo como justos delante de Él. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Cristo es suficiente, es lo único que puede darte salvación. Si estás aquí hoy, estás descansando en ser bueno, o en obras, o en asistir a la iglesia, o en ofrendar, y esas son las razones por las cuales pensás que vas a ser salvo, entonces no conoces al Cristo que habla la palabra de Dios. Porque el Cristo de la palabra de Dios, y especialmente en Colosenses, es alguien que pagó por los pecados, murió en tu lugar, para que vos puedas tener victoria sobre la muerte, para que tengas perdón de pecados y para que tengas salvación en Cristo. Él es suficiente, no necesitamos nada más. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Y hermanos, si conoces a Cristo como tu Salvador, vamos a ver en este libro diferentes parámetros para nuestra vida espiritual, pero una que vamos a ver es cómo Dios nos transforma y cómo Dios nos alimenta y nos transforma, nos cambia a ser como Cristo. Porque no solamente somos completos en Cristo, sino que Cristo sigue haciendo una obra en nuestras vidas. Y si sos salvo, debes desear que Cristo siga obrando en tu vida y creciendo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Y te pregunto, para desafiarte en esta mañana, como desafío, ¿estás dispuesto a conocer a Cristo más y más? ¿Estás dispuesto a ser transformado por Cristo? Por estudiar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios enfrenta tu pecado, que es rebeldía hacia Dios, ¿estás dispuesto a decir: Dios, quiero vivir de acuerdo a tus parámetros? Y a tomar decisiones en el momento de vivir para Él. Porque eso es lo que vamos a estar mirando en la palabra de Dios. No queremos estudiar este libro y terminar Colosenses, la palabra de Dios, y salir iguales a como estamos ahora. Queremos crecer en nuestro conocimiento de quién es Cristo. Queremos entender que estamos completos en Cristo, pero también queremos seguir siendo transformados a ser como Cristo es. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor, y te damos gracias por este gran libro que vamos a estar estudiando. Señor, pido que nos des entendimiento en estas semanas, en estos meses, mientras estudiamos Colosenses. Que nuestra apreciación por quién es Cristo pueda crecer. Que nuestro conocimiento de quién es Cristo pueda crecer. De que nuestra esperanza de que vivimos por medio de lo que Cristo hizo en nuestra vida pueda crecer y ser más firme. Y Señor, pedimos que esto sea el comienzo de una transformación en nuestra vida, no solamente en conocimiento, en nuestro corazón, en nuestro andar, que nuestra vida cambie
y sea transformado por medio de la obra de Cristo en nuestro corazón. Ese es el deseo que tenemos en nuestro corazón y pedimos que podamos vivir de acuerdo a esas verdades. Señor, te pido, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, que se dé cuenta que solamente en Cristo están las respuestas, que solamente por Cristo puede llegar a tener perdón de pecados y a tener acceso a Dios. Las filosofías del mundo van contrarias a lo que dice Dios y no son suficientes para llegar a Dios. Pero Señor, si hay alguien aquí hoy que hoy pueda poner su confianza en ti y creer y pasar de muerte a vida espiritual, Señor, te pido que obres en su corazón. Señor, te pido que sigas obrando en nuestras vidas, que tengamos el deseo de vivir para ti y ser transformados a como tú eres. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.